simplemente, y hoy por hoy, como están las cosas, en la radio, en la televisión, en los diarios y en las redes, presentar a Maxi Montenegro como un periodista serio y confiable es suficiente. Maxi. No, lo que pasa es que lo podrían hacer a dúo. Y entonces ahí sube el rating. El otro día lo encontré por Devoto, a Maxi caminando, y aparte le sigo la campaña. Y entonces soy bastante crítico, fundamentalmente en el tema económico, que es uno de los fuertes de Maxi. Y le dije, mira, es de lo poco que hay en la televisión que se puede ver y creer. Maxi, dale. Gracias, Alberto. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias. Es un gusto estar acá de nuevo en el Congreso de Somos Pyme. A ver, después de haberlo escuchado a Melconian, me simplifica un poco el panorama económico. Si quieren, voy a hacer una presentación respecto a los problemas que yo veo en la economía argentina en el corto plazo, y después, en todo caso, en las preguntas podemos hablar de algunas cosas que seguramente les va a interesar, como es el tema de qué van a hacer con el Festival de Importaciones, según la vicepresidente, o qué puede pasar en la dinámica política interna del gobierno, o qué líneas van a quedar abiertas en esta carrera entre inflación, tasa de interés y dólar. No sé si escucharon la frase famosa de Keynes, de que en el largo plazo estamos todos muertos. Yo en el largo plazo soy súper optimista respecto a la Argentina, en el mediano y largo plazo. No sé si llegaremos, pero soy súper optimista. Ahora van a ver por qué, respecto a cómo se está reperfilando el mundo y qué potencialidades tiene ahí la Argentina. Creo que hay problemas severos en el corto plazo. Estoy hablando de este próximo año y medio. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles en la dinámica de lo que estamos viendo con la economía argentina. La economía argentina viene con una aceleración inflacionaria que últimos 12 meses, el número de allá arriba, dio, según el INDEX, 60%, 60,7%, acumulado últimos 12 meses. Pero si uno ve lo que ha pasado ya desde diciembre, que se empiezan a acelerar nuevamente los precios, incluso antes de la crisis de Ucrania, tenemos una inflación que en los primeros 5 meses del año está corriendo arriba del 5% mensual, y eso anualizado da una tasa de inflación arriba del 85%. Entonces, cuando hablamos de cuál va a ser la inflación de este año en la Argentina, si la inflación baja a partir de junio al 4% mensual promedio, de acá a fin de año, junio, julio, así hasta diciembre, promedio 4%, la inflación de este año sería 70%. Es decir, 2022 terminaría con la mayor inflación desde el punto de vista de las últimas 3 décadas. La tenemos que remontar antes de la convertibilidad del 91 para encontrar estas tasas de inflación. Y obviamente que eso dispara toda una dinámica política muy compleja dentro del gobierno de coalición, porque no hay gobierno en la Argentina ni en el mundo, obviamente, que pueda ganar una elección con una inflación del 60-70%. De hecho, hemos visto los últimos ejemplos, como Macri perdió con el 50% de inflación, como el año pasado perdió el oficialismo también con 50% de inflación. El problema es que este 70% de inflación es difícil de alcanzar. Es un escenario muy optimista, ahora van a ver. De hecho, esta es la dinámica que le decía, los puntos rojos son si vamos al 4% de inflación mensual de acá a fin de año. Guzmán le pone en el decreto que se firmó la semana pasada, el DNU del presupuesto 2022, que estaba ahí rezagado desde el 15 de abril y que no se firmaba porque había pujas internas, y Guzmán lo saca rápido la semana pasada junto con la segmentación de tarifas, dando una señal tratando de frenar la última corrida de pesos a dólares, la corrida cambiaria.
le pone que este año la inflación va a estar en el 62% de tope, pero ese número está totalmente descartado, es imposible. Para que eso ocurra, tiene que, desde junio, ir al 3,3% mensual de inflación hasta fin de año. Es imposible, y Guzmán lo sabe. En la reunión que tuvieron con Scioli, con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, coincidieron que sería un logro que la inflación bajara al 4% mensual. Algún mes puede ser menos, otros meses, obviamente diciembre más. Pero apuestan a eso, a tener una inflación del 70-75% este año. Ahora, claramente estamos en una dinámica inflacionaria mucho más compleja, porque no solamente, porque yo digo que es difícil, en junio no va a bajar el 4% la inflación mensual, va a ser del orden del 5%, porque en junio tenemos el aumento de tarifas de servicios públicos, luz y gas, más el aumento del gasoil, 12%, aumentos de precios que venían rezagados y que se están reacomodando. Y tenemos un problema de precios relativos todavía grande en la economía. Tenemos 60% de inflación anual acumulada últimos 12 meses, pero ojo que el tipo de cambio oficial subió solo 25% últimos 12 meses, lo están acelerando. Ahora va al 4,2% mensual. Trata de acercarse a la inflación, pero ojo que en el acumulado de los últimos 12 meses acumuló atraso cambiario. Y tenemos otras tarifas que vienen por detrás de la inflación. Todo el tema de tarifas de servicios públicos y algunos precios privados que hasta ahora, hasta el año pasado, estaban fuertemente pisados, regulados, y que ahora se están acomodando. Y después tenemos precios que están volando por arriba de la inflación, que ahí puede haber mucho del plus del shock externo, y también creo que hay una serie de comportamientos que entran en toda la economía y tienen que ver con la incertidumbre y la brecha cambiaria. Es decir, autos corriendo al 75%, bueno, sector que empujase un poquito, restaurantes y hoteles al 80%, sector que encuentra un poquito de demanda adicional, y de hecho en estos sectores la hay, bueno, los precios más, ojo, la inflación en dólares y todo lo que venimos contando. En este escenario de inflación 70-75% para este año, Guzmán acomoda en el DNU de la semana pasada, dice, la economía va a crecer 4%. Hasta ahora venía diciendo que podía crecer 7-8% la economía este año y acomoda lo que están discutiendo ahora con el fondo, dice 4%. Si la economía crece 4% este año, es que se estancó desde abril, es decir, que se mantiene nivel de actividad, pero que no seguís creciendo. Ahí ven claramente, eso es lo que se llama el arrastre estadístico. La economía cayó 9% en promedio en el 2020, pero acá en abril había caído 20 y pico por ciento. Esta B corta la hizo todo el mundo. Todo el mundo, en todos los registros de actividad, está esta B corta. Pero cayó 9% en promedio, porque apenas abrieron, en abril de 2020 se había fabricado 0 autos, apenas abrieron el nivel de actividad. Y empezó a recuperarse la economía. Después tuvo la baja con la tercera ola, ya ni sé cuánto es, en el 2021, pero siguió recuperándose. En promedio, recuperó 10% en 2021, pero terminó allá arriba. Entonces, si se estanca después del nivel de marzo, igualmente va a crecer en promedio 4%. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las proyecciones que se hacen, y hay algunos economistas, incluso de la órbita cercana al oficialismo, Redrado, por ejemplo, que dice que la economía este año va a crecer 2%, están viendo una recesión para la segunda parte del año. Yo creo que ese es el escenario que hay que mirar con mucha atención y ahora lo vamos a analizar. Estamos en una economía que va como mejor escenario base a cerrar en 70-75% de inflación y que no tiene ya anclas nominales, no puede usar las anclas que había usado hasta ahora siempre el kirchnerismo y también en el 2017 Macri, cuando trató de anclar la inflación en el año electoral. Básicamente el tipo de cambio oficial. Este tipo de cambio oficial no resiste más, no lo podés seguir anclando. Y por eso ahora está corriendo al 4,2%, 4% mensual, y la idea, mientras no acumules reserva en la Banco Central, es acelerar esta suba del tipo de cambio oficial. No demasiado, porque tenés ya inflación de piso 70%, pero esta es una de las cosas que se discutió con el FMI,
en junio, si la inflación da 5%, van a volver a subir la tasa de interés, van a acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, a ver si pueden, como decía Melconian, acumular reservas, porque es el momento para acumular reservas si no tenés un problema muy grande en la segunda parte del año. Tenés la suba de tarifas, de luz, de gas, de combustibles, de colectivos, ahora en julio en el área metropolitana, porque tenés que ponerle un tope a los subsidios. Tenés algunos precios que en parte el shock externo, en parte el desequilibrio de la Argentina, que estaba con los precios de los combustibles pisados, que están corriendo muy por arriba de la inflación. 50% subió el gasoil oficial, porque el blue mucho más, desde enero. Entonces uno dice, ¿y el ancla puede estar en los salarios? Obviamente que ya en estos niveles de inflación, los salarios, las jubilaciones, los planes sociales van a ir detrás de la inflación. Pero tampoco podés poner un ancla mayor que queden muy detrás porque vienen perdiendo 20-25% de poder adquisitivo desde el 2018. Y de hecho ustedes lo ven también en sus propias ecuaciones de las empresas, que sacando la contingencia de los juicios laborales, el costo de los salarios se ha licuado en la ecuación económica de la empresa, de distintos sectores, sean más o menos intensivos en trabajo. Entonces, ¿dónde está el ancla de esta economía? ¿Cuál es el ancla que me permite seguir un poquito que la rueda siga girando? Que es importante, digamos, porque si en algún momento se frena y te quedás con estos niveles de inflación, bueno, todas las tensiones se potencian. Pero la recuperación económica es la que genera en distintos sectores. Y yo creo que el ancla única que esta economía tiene, además del acuerdo con el FMI, de no bandearte demasiado con la emisión y el déficit fiscal, Cristina mucho de la boca, esto y lo otro, pero denuncia el Festival de Importaciones, le pasaron un informe, si no acumulas dólares, tenés una crisis cambiaria en los próximos meses, es la visión muy negativa que tiene Cristina, pero tampoco dice, no, acá hay que darle a la maquinita y pasarse de largo con el déficit fiscal, más allá de que ella lo cree o no, porque todo el mundo considera que estás en una situación tan frágil que si te pasás de largo con el déficit fiscal y la emisión monetaria, eso se va a la brecha cambiaria, detrás de la brecha cambiaria viene la devaluación del tipo de cambio oficial y nos vamos a una inflación de 3 dígitos. Entonces, acá está el ancla. Obviamente, a mí y al propio presidente, que después en todo caso en las preguntas les cuento qué es lo que opina el presidente respecto a esto, del despegue a ruptura total. No hay una ruptura total en términos de que se vaya a dividir el frente de todos. O, desde el punto de vista electoral tienen claro, Cristina ayer habló de 3 veces de mantener la unidad y demás. Hay una ruptura total respecto a la dinámica. Cristina necesita despegarse del gobierno porque el gobierno se ha derrumbado y tiene que ver desde el punto de vista electoral qué coseche el año que viene. Pero la lógica es terrible desde el punto de vista político-económico. No se puede hacer política económica con estas restricciones que le estoy contando y encima tener a mitad del gobierno bombardeando la propia política económica. Esto es inédito. Siempre la oposición decía, están haciendo desastre, cuando lleguemos vamos a ordenar todo, y el oficialismo decía, estamos mal pero vamos bien, o en la etapa final de Cristina, mentían con los números, estamos fenómeno y va a ir mejor. Pero el hecho inédito de que te bombardee cada 20 días la vicepresidenta a toda el área económica genera más incertidumbre y eso genera, creo yo, la imposibilidad de anclar también las expectativas y la inflación y se mete la incertidumbre respecto a cuántos dólares va a ir disponibles, si va a haber o no los dólares oficiales, si vas a tener acceso en estas condiciones al crédito o no. Bueno, toda esa incertidumbre se mete permanentemente en la dinámica inflacionaria. Y después hay un problema también con la oposición. Digamos, no está claro, digamos, cuál es el planteo para la oposición para hacer gobierno a partir de 2023. Y eso también genera, no es el escenario 2015 donde la propia oposición te anclaba las expectativas. Hoy, los que muy probablemente ganen el año que viene ya perdieron en el 2019 y en medio de una crisis económica, 2 años de devaluación y recesión. Entonces, es muy complejo el escenario y ahora van a ver en particular también porque este gobierno se está financiando ya con la deuda en pesos que en algún momento empieza a caer
sobre el próximo gobierno. Y el próximo gobierno es el mismo que ya estuvo y reperfiló la deuda en pesos. Entonces, la fragilidad del actual gobierno no solamente es propia en su fractura interna, sino en la necesidad de empezar a tender puentes para estabilizar la macro con la oposición. La Argentina, cuando escuchaba anteriormente, planteaban, bueno, cuáles tienen que ser las condiciones para que haya un estallido. Y la verdad que es muy raro que la Argentina tenga un estallido con este ingreso récord inédito, nunca visto, por la cuenta comercial. Es decir, en los primeros 5 meses del año ingresaron 15.000 millones de dólares, la estimación para este año son 40.000 de todo el complejo cerealero. El anterior récord había sido el año pasado, 36.000. Con acuerdo con el fondo, con asistencia del swap de China, el FMI, que te va a hacer, ahora van a ver, el siga-siga, no te va a detonar la crisis. Puede haber aún así una crisis que te quiebre esta dinámica. Bueno, el problema principal que tiene el gobierno es que no están los dólares en el Banco Central. Es decir, y no están los dólares en el Banco Central con el diario del día después, porque el Banco Central tuvo una estrategia que no se jugó ni a un lado ni al otro. No pudo generar la confianza ni con la renegociación con los acreedores privados y después con la demora y la expectativa del cierre con el FMI para apostar a ese programa para que los argentinos saquen los dólares y los ingresen, entre otras cosas para reducir la brecha cambiaria y en algún momento unificar el tipo de cambio. Y tampoco hizo lo que se hace cuando hay brecha cambiaria. Metés un cepo por todos lados y que este cepo te rinda y que los dólares se acumulen en el Banco Central. De hecho, le faltan 3.000 millones de dólares para cumplir la meta a fines de junio con el FMI. No es importante la meta de junio con el FMI. El FMI va a decir, bueno, era una meta anual, seguiremos viendo a ver si hasta fin de año lo pueden acumular. El problema es de los argentinos, que cuando ven que el Banco Central le pasan por enfrente los dólares y lo único que hay que dando vuelta en la Argentina son pesos o LELIQs o deuda en pesos, bueno, empieza a haber un problema respecto a cuál es tu ancla de expectativas hacia adelante. Como les decía, la meta para fin de año con el FMI es que el Banco Central tenga 8.000 millones de dólares de reservas netas, hoy tiene 3.000, y debiera tener ahora en 2 semanas, o a fines de la semana que viene, debería tener 6.500, y tiene 3.000. Es decir, le faltan muchos dólares. Y por eso sale desesperada Cristina a decir el Festival de Importaciones, a decirle cierren el cepo con lo que sea, paren todo, acumulen los dólares, porque si no tiene una crisis. Y en todo lo demás, Cristina no entiende nada de economía. En esto sí. En todo lo demás, en su explicación de la inflación, el déficit de Estados Unidos, que miren cómo emite Estados Unidos, y nosotros, que ¿por qué no podemos emitir? Todas esas cosas, barbaridades que decía en su momento, las sigue diciendo ahora. Ahora, en esto tiene razón. Si no hay dólares en el Banco Central, en algún momento tenés que ajustar el tipo de cambio, explotar la tasa de interés y acumular los dólares. Y eso genera que la economía te pega la vuelta y vas a una recesión rápida. Y ese es el gran riesgo que tiene la economía argentina hoy. Por eso, en la última reunión con Scioli y la expectativa que se genera ahora con el nuevo director de aduana y demás, van a ponerle un techo a las importaciones de 6.000 millones de dólares. Se habían ido arriba de 7.000, 8.000 millones de dólares en mayo. En junio van a estar 8.500 millones de dólares las importaciones. Quieren bajar fuertemente y ponerle un techo a la importación. Y hay todo un tema ahí, porque gran parte de este impulso importador de los últimos meses también es la importación de energía. Es cierto que los otros rubros están aumentando las importaciones, están aumentando 20%, 25% algunos sectores, pero básicamente es el tema de energía. Y es muy complejo empezar a pasar mejor el tamiz, más allá de todas las maniobras sobre facturación de importaciones que ustedes saben que existe. Es muy complejo porque estás en una economía donde todo el mundo se está cubriendo. Y obviamente el que no consiga los dólares al tipo de cambio oficial se va a seguir cubriendo más rápidamente. Entonces tenemos un problema desde el punto de vista de la dinámica de precios en algunos sectores que puede agudizarse.
Obviamente está el tema de la energía, que como decía Melconian, el déficit proyectado de este año de 5.000 millones de dólares de déficit de energía, volvemos nuevamente a déficit del sector energético, son los 5.000 o los 4.000 y pico de millones de dólares extra que genera todo el complejo cerealero respecto al récord del año pasado. Pero es cierto que en varios sectores, estos son los primeros 4 meses, hay una disparada de las importaciones de energía, pero todos están creciendo fuerte y están creciendo por encima, las importaciones por encima de la recuperación del 10% que tuviste en el nivel de actividad. Pero no es la única salida de dólares que hay. Acá hay una salida de dólares que se ha reactivado con dólar a 210 pesos, que es el dólar turista, todo lo azul que ven, que no solamente es el turismo de argentinos en el exterior, pagando con tarjeta de crédito y después los dólares tienen que salir del Banco Central y pagarle a la aerolínea o al proveedor turístico o a los comercios de afuera, sino también las compras que se hacen hoy desde la Argentina al exterior, a Amazon y demás. Y esos son hoy 500, 600 millones de dólares mensuales, que multiplicado por 12 meses da 6.000 millones de déficit de la cuenta turística, entre comillas turística, insisto, es pago con tarjeta de crédito. Entre otras cosas, porque no te entra nada de turismo receptivo, te entran 20 millones de dólares por mes de tarjeta de crédito de extranjeros que vienen a la Argentina. Y claro, nadie va a usar la tarjeta de crédito para que se la liquiden al tipo de cambio oficial. Ingresó más de 1 millón de extranjeros. Antes de diciembre del 2019, cuando no tenías el cepo como ahora, o noviembre de 2019, esa cuenta eran 200, 250 millones de dólares mensuales. Es decir, hay un problema clave desde el punto de vista de los dólares. Desde el punto de vista de los pesos, el gobierno tiene un problema para ponerle un tope a los subsidios energéticos. Con estos aumentos que se han anunciado, la cuenta de subsidios energéticos no va a bajar. Hay un problema también con la emisión, pero el FMI le ha puesto un chaleco de fuerza muy grande este año a la emisión monetaria, 1 punto del PBI para financiar el déficit fiscal. Para que se den una idea, el año pasado fueron 4 puntos de PBI y en plena pandemia de 2020 fueron 7 puntos de PBI. Es decir, en 2 años se emitieron 11 puntos de PBI para financiar el déficit fiscal. Este año va a ser solo 1% del PBI. Va a ser más, pero lo van a dibujar. No me quiero detener en la maniobra que se han hecho la última semana con DEG. No es relevante. El FMI va a hacer la vista gorda y no va a reclamar que se están desviando, por lo menos hasta septiembre o incluso hasta diciembre, que se desviaron las metas fiscales. El tema es que la Argentina no desvíe demasiado ni la emisión ni el déficit fiscal. Yo veo que ahí hay un problema fundamentalmente del discurso y de cómo encara el gobierno su programa económico. Si el propio ministro de Economía no puede salir a defender su programa económico diciendo cómo se encausa el déficit fiscal, la emisión, los subsidios energéticos y demás, hay un problema básico de credibilidad. Y la de credibilidad es el testeo que va a tener este gobierno todos los meses de acá a agosto del año que viene, que es cuando son las PASO. Básicamente por la deuda en pesos. Porque el gobierno, cerrado el grifo de la emisión del Banco Central, en parte por el acuerdo con el fondo, en parte porque lo cree Guzmán y obviamente el 99% de los economistas estamos de acuerdo que en este nivel de emisión cualquier cosa que emitas y descalabre las cuentas fiscales se va a la brecha cambiaria. El cepo te sirve para poder mantener el tipo de cambio oficial, pero no hay forma de controlar la brecha cambiaria. Guzmán vendió parte de los dólares que no están en el Banco Central, vendió 3.000 millones de dólares entre octubre del 2020 y las elecciones del año pasado en la brecha cambiaria, comprando y vendiendo dólares y en última instancia vendiendo reservas, 3.000 millones de dólares para que el dólar de la brecha no se ampliara. Entonces, eso ya no va más y vos tenés que dar una señal mínima de certidumbre, orientación, y ese es el problema que hay. De acá a fin de año vencen 3 billones de pesos de deuda en pesos, que son vencimientos de deuda que no solamente hay que refinanciar, sino que hay que sacarle un poquito más para poder financiar el déficit fiscal. Guzmán había previsto que este año del déficit fiscal 2 puntos del PBI se financiaban con deuda en pesos. Entonces no solamente tiene que refinanciar todos los vencimientos, porque si no refinancias el vencimiento, el acreedor que tiene el título en pesos dice, no, dame los pesos. Obviamente el Banco Central tiene que emitir los pesos porque el Tesoro no lo tiene,
y con esos pesos va la brecha cambiaria, al MEP o al contado con liquidación, y eso dispara la brecha cambiaria. La semana que viene hay un vencimiento de 550.000 millones de pesos y es la discusión que hay con los bancos de cómo se hace, y las aseguradoras las empresas aseguradoras, es decir, los fondos institucionales, para que renueven la deuda y no va a haber problema. El problema es la porción de esa deuda que está en manos. A ver si puedo... Ahí, tengo un problemita. Que está en manos de... A ver si... Ahí está. Bueno, cada vez más esa deuda, aparte es ajustada por inflación, porque el problema de esa deuda, básicamente, de nuevo, es el problema de la credibilidad. Es que como vos no encarás bien el plan fiscal y monetario y no está todo el gobierno encaminado detrás de eso, y la discusión es si un día vamos para un lado y otro día para el otro, cada vez que tenés que refinanciar esa deuda, te creen cada vez menos. Entonces Guzmán tiene que subir la tasa de interés, pasar cada vez más, ajustar por inflación esa deuda que es en pesos y acortar los plazos. Y eso es un problema, no es que la deuda en pesos es inherentemente insostenible en estos niveles. Es insostenible si tenés que ir subiendo cada vez más la tasa de interés, tenés que ir acortando los plazos y tenés que ir ajustando cada vez más por inflación. Eso en algún momento termina mal. Ahora, gran parte de esa deuda está en manos de los bancos, que como no pueden comprar dólares, o compran LELIQ o compran esta deuda del Tesoro, y no hay problema para refinanciar, se está hablando para la semana que viene, y se va a hablar de nuevo para septiembre, y eso se va a refinanciar, parte en el Fondo de Garantía de Jubilaciones, pero hay una parte de esa deuda que está en manos privadas, fondos comunes de inversión y inversores privados. Entonces, esa es la que puede correr. Es poquito y bueno, sí es un 25% de esa deuda, pero con que sea un cuarto de los 3 billones de pesos que da hasta fin de año, son 800.000 millones de pesos, son 4.000 millones de dólares que si agarran al tipo de cambio libre, que si no te refinancian esa deuda van a correr la brecha y disparan el tipo de cambio libre. Como decía Melconian, no son los Raptor sueltos de las LEVAC de Sturzenegger, porque esto no está todo en manos del taxista, del inversor privado, el que está con la home banking comprando como en su momento pasaba con las LEVAC, y que en un momento se asustó y vendió eso y compraba dólares directamente en el cambio único. Esto está con el cepo y está, de alguna manera, hay una parte que puede correr libremente, pero ojo que es un tema a ver. Hasta agosto del 2023 son 6 billones de pesos. Es decir, de nuevo, con que sean 2 billones de pesos o 1,5 billones de pesos al tipo de cambio libre, son 7.000, 8.000 millones de dólares, que si vos no generás confianza de que esa deuda le podés estirar los plazos, del que viene y que reperfiló en su momento no va a defaultear, que es lo que sucedió la semana pasada también, rumores de que la oposición decía esta deuda no la vamos a pagar, aunque sea en pesos, bueno, empieza a generarse una tormenta que presiona sobre los tipos de cambio libre. Acá el tema principal es que no corran los depósitos en pesos al dólar. Eso no está ocurriendo, los depósitos en pesos se están renovando, crecieron en 38%, hay 4 billones de depósitos en pesos en el sistema financiero, están creciendo y para eso se sube la tasa de interés de la semana pasada, están creciendo como la inflación y un poco más. Y también hay un paso, están explotando la línea azul, los depósitos subajustados por inflación, porque con cepo y brecha del 100% y el dólar ya arriba de 200 pesos, bueno, si le subís un poco la tasa de interés, por ahora la gente se queda en los depósitos en pesos y eso es muy importante. Te llegan a correr los depósitos en pesos, cuando te corra 1 billón de pesos de depósitos, no hay problema, los bancos van a devolver los depósitos en pesos, no es cuestión de emitir. Pero este modelo, por eso cuando uno me pregunta, ¿puede haber corralito? ¿Y para qué va a haber corralito? Está todo en pesos. El problema es que te tenés que bancar el dólar volando, la brecha cambiaria. Ese es el gran riesgo. Y lo mismo las LELIQs. Las LELIQs, esta es la deuda que emite el Banco Central, que compran los bancos. Los bancos toman los depósitos, se dan vuelta y el Banco Central le coloca una LELIQ al banco y se queda con parte de esos pesos. ¿Para qué? Para que gran parte de la emisión monetaria que ha habido en los últimos 2 años, esos 11 puntos del PBI,
cuando se paga el déficit fiscal y se paga la obra pública, los empleados públicos, los planes sociales y los gastos del Estado y demás, no se vuelva a depositar en el sistema financiero, los bancos derrumben la tasa de interés porque están llenos de pesos y que el crédito te genere una espiralización inflacionaria. Entonces, estamos en un sistema en el cual gran parte de los pesos que van al sistema financiero se lo prestan al Banco Central, es decir, el Banco Central retira esos pesos, les da una LELIQ, con eso regula la tasa de interés y con esa LELIQ, con esos intereses de la LELIQ, le paga a los depositantes para que sigan en el sistema financiero. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que no corra el dólar. Eso, de nuevo, si vos en algún momento pegás la vuelta, generás confianza, bajás la inflación, la tasa de interés y la economía crece, no es explosivo. Pero en este momento estás en la dirección contraria. Digamos, estás subiendo la tasa de interés, la inflación acelerándose y el stock del LELIQs se multiplicó por 3. Ahora, todo esto empieza a jugar en este escenario, y ahora quiero ir al punto de los escenarios que veo para los próximos meses, en el cual volvemos a lo de siempre, ¿no? Tasa de interés, cómo va a ser la tasa de interés frente a la inflación y al dólar. Con esta suba de tasa de interés de la semana pasada, el Banco Central lo que trata justamente es anclar la deuda en pesos para que el Tesoro también suba la tasa en la próxima licitación. Y también lo que trata es básicamente de anclar los pesos que hay en el sistema financiero, que no te corran al dólar y no te empiecen a presionar todavía más por la brecha cambiaria. Y las cuentas, con esta tasa de interés, aunque viene corriendo permanentemente detrás de la inflación y del dólar, la tasa de interés, son estas, digamos, con una tasa del 53 nominal anual, es 4,4% mensual, y eso da de números para diciembre, 29,5, el dólar tendría que estar arriba de 280 pesos, el dólar blue, que hoy está en 220 pesos, tendría que estar arriba de 280 pesos para que el plazo fijo pierda frente al dólar. Y fíjense que cuando pongo 75% de inflación es porque si es 4,4% la inflación desde junio, todos los meses hasta diciembre, el 2022 cierra con 75% de inflación. Ese sería el escenario ideal, digamos, donde vos alineaste la tasa de interés con la tasa de inflación y el dólar te corrió por debajo, el dólar libre te corrió por debajo de la tasa de interés y la inflación. A un año, la efectiva anual es 67,8%. El dólar 360, si está por arriba, perdiste. Me parece que a un año ya es un escenario de ciencia ficción, pero esto es lo que hace el Banco Central cuando sube las tasas de interés. Lo mismo con el contado con liquidación. A fin de año tiene que estar arriba de 310 pesos para que alguien decida hoy colocarse en dólares, dolarizar con el contado con liquidación que está en 240, dolarizarse hoy, seguir dolarizándose y no quedarse en tasa de interés en el sistema financiero. ¿Puede pasar? Y sí, puede pasar que con esta tasa te estés quedando corta y tengas que seguir subiendo la tasa de interés para que no corran al dólar. Y ahí lo fundamental, insisto, es el diagnóstico de que hay que acumular urgente dólares en el Banco Central, pero que también hay que generar mínima credibilidad sobre la política económica, porque con los dólares que acumules no te alcanza para nada. Es decir, este no es el escenario de Cristina en sus 2 últimos años gastándose los últimos dólares de las reservas cuando tenía 20.000 millones de dólares en las reservas, inflación del 25 y tasa de interés por debajo del 25. Este es un escenario donde hay que administrar una escasez de dólares en un momento donde ingresan los dólares volando con 100% de brecha. Es decir, es un escenario en el cual permanentemente podés terminar con un accidente cambiario que desequilibre todos estos números que ya de por sí son bastante complejos. Cuando hablamos del atraso del tipo de cambio oficial, este es el número que ve el FMI, que el dólar está, que en vez de ser 120, el dólar mayorista tendría que estar en 150. Es cierto que no es un gran atraso cambiario, ha habido atrasos cambiarios muchísimo mayores en la historia de Argentina.
el dólar oficial mayorista en 122, en el pico de crisis de 2002, de junio del 2002, traído a valores de hoy por inflación, esos serían 246 pesos. El dólar alto de Kirchner 2003-2017 fue un dólar a valores de hoy de 197 pesos. El dólar atrasado de Cristina de diciembre del 2011, cuando puso el cepo después de la elección, era un dólar a valores de hoy de 136 pesos. Es decir, estás con un dólar atrasado, que te ha quedado atrasado, pero no estás súper atrasado como el que dejó Cristina, el 9,80 del oficial, que a valores de hoy sería un dólar de 93 pesos, o el súper atrasado de Sturzenegger después de la elección del 2017, después empezó la escalada de evaluación, que a valores de hoy sería un dólar de 110 pesos. Lo que quiero decir es, si hubiese mantenido, siguiendo la inflación, el dólar oficial de diciembre de 2019, sería un dólar hoy de 150 pesos. Pero claro, ¿quién mueve hoy el tipo de cambio de un salto 10, 15 o 20%? ¿Cómo termina la inflación? Estás en un piso de inflación, en el mejor escenario estoy diciendo que el dólar vaya detrás de la inflación, que la tasa de interés se alinee y terminamos en 70-75% de inflación este año y en 4% de crecimiento. ¿Quién se anima a pegarle un salto de 20% al tipo de cambio, subir más la tasa de interés, acumular la reserva y ver si el año que viene puedes recomponer algo de capital político con una economía más ordenada? Y por lo visto, Guzmán no se animó. Tuvo distintas oportunidades en algún momento, pero también es cierto que mitad del gobierno estaba en contra de la política económica que él trató de cerrar después de un año de negociar con el FMI, primero en marzo de 2021, cuando la brecha cambiaria se acercó al 40%, estaba muy cerca el dólar libre del oficial, y yo creo que ese era el momento. Y después, un año después, cuando hace el anuncio, el gobierno se le fractura. ¿Cuál es el techo del dólar de crisis? Bueno, estamos en un dólar que aleja el escenario este de hiperinflación que vienen abordando algunos economistas hace rato y demás. No estamos en ese escenario. Insisto, no estamos en ese escenario porque el Banco Central tiene reserva neta, tiene reservas brutas que puede canjear, hay un ingreso extraordinario de dólares, estamos con cuentas fiscales y monetarias que no son las de la década del 80, y el FMI no solamente no te soltó la mano, sino que te va a seguir acompañando este año y no va a ser el que gatille el responsable de la crisis, no es que te va a decir te va a bajar el pulgar y se va a gatillar la crisis porque el fondo te bajó el pulgar. Ahora, lo que ha conseguido Guzmán es alejarse del escenario de crisis total que había en octubre del 2020. El número inflacionado de ese pico de 195 a valores de hoy, aunque parezca mucho, es 400 pesos. Me parece que Carlos hizo mal la cuenta, pero la inflación que ha habido desde octubre del 2020 hasta hoy es una inflación de 110, 115% acumulado. Ese es el tipo de cambio multilateral, es un cálculo un poquito más complejo, pero nos alejamos de ese número. Y ese número era el dólar de crisis total, era un dólar que estaba muy cerca de los dólares de hiper, de 500 pesos a valores de hoy. Yo no veo hoy la Argentina yendo hacia ese escenario, sino que veo el riesgo, y con esto cerramos con los dos escenarios, de que efectivamente tengas un accidente cambiario porque estás en un trayecto muy largo hasta la elección del año que viene. Esto es lo que les decía, algunos dicen, bueno, el dólar oficial, el dólar libre quedó de nuevo barato. Sí, es cierto, lo bajaste del dólar de hiper, pero no es un dólar barato, el dólar de 2.16 o el dólar de 2.40 del contado con liquidación. Nos parece barato porque el que vendió dólares en octubre del 2020 se hizo la casa, se compró el auto por 2 mangos y el que acopió material de la construcción, más todavía. Pero es un dólar históricamente elevado este de 2.40, es el dólar pico de crisis del 2002. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que lo ideal, si vos generás algo mínimo de confianza y de credibilidad sobre tu política, es que ese sea el techo del dólar, ¿no? En términos reales estoy diciendo, que el dólar en los próximos 6 meses, ese dólar no le gane a la inflación, sino que vaya por debajo de la inflación, vaya bajando en términos reales.
Bueno, justamente, el primer escenario es el escenario base. Yo creo que es el escenario no solamente al cual apunta Guzmán, sino que desde el punto de vista económico es un escenario asequible. Lo que es totalmente imprevisible es la dinámica política. A mí me dijo alguien que está yendo y viniendo entre Alberto Fernández y Cristina, que Cristina quiere que Alberto Fernández se siente a negociar cuál va a ser el próximo equipo económico y que la convoque a Alberto Fernández. Y hoy el problema es que Alberto Fernández no la quiere convocar. Es decir, considera que Cristina le bombardea el gobierno, que le está demoliendo el gobierno, que quiere liquidarle lo único que él puede defender hoy, que es su equipo económico. Y que mientras eso no ocurra, Cristina va a salir cada 20 días a generar una crisis política. Lo hizo en Chaco, lo hizo en Tecnópolis y se cumplió ahora con el otro día en Avellaneda. 20 días esperemos que va a salir nuevamente a disparar. Entonces esa dinámica no la podemos prever. Ahora, desde el punto de vista económico, este escenario que está planteando Guzmán es corrección, va corrigiendo un poquito el dólar, las tarifas, los combustibles regulados. El déficit fiscal no entras en el 2,5 que cerraste con el fondo, pero estás bajando respecto al año pasado. Con más cepo empezás a acumular ahora reservas en los próximos 2 meses, clave, fundamental. La economía inexorablemente se enfría. Por la dinámica inflacionaria, ya estamos viendo en distintos sectores, quedando adelante de la inflación. Hay 2 Argentinas, hay una Argentina que tiene una expansión de consumo que continúa, pero hay otro sector que se está enfriando aceleradamente, de sectores medios bajos para abajo. Y ese enfriamiento de la economía le pone un techo, digamos, a la dinámica inflacionaria. Alberto Fernández va a esperar hasta julio, agosto, ver los números de inflación de ahí para saber qué hace con Guzmán, pero si lográs entrar en ese túnel del 4% promedio de inflación, podés cerrar 70-75% de inflación este año, con una brecha estable, el dólar libre yendo por detrás de la inflación y por detrás de la tasa de interés, y cerrás en el crecimiento del 4%. Claro, este escenario lo ve Cristina y lo quiere matar a Guzmán, porque es un escenario que te garantiza que perdés una elección. Pero te garantiza que perdés la elección porque las encuestas dan hoy peor de lo que daban el año pasado, y en el medio tenés 10 puntos más de nivel de actividad, tenés un consumo que se recuperó fuertemente, empezó desde abril, mayo, en varios sectores, como les decía, a enfriarse, pero la inflación se fagocita todo. Y fundamentalmente lo que se está fagocitando es el capital político del Frente de Todos, está pegando en ese sector que es la base electoral del Frente de Todos en el Gran Buenos Aires. El otro escenario es un escenario más complejo, es el escenario donde la inflación no se te desaceleró, te queda en 5, 5, 5, te fuiste a una inflación arriba del 80, y sobre todo, si no lográs en esta dinámica, que no es fácil, acumular reservas con 100% de brecha, es decir, todo lo que hemos comentado de la sobrefacturación, subfacturación, todo lo que conocen ustedes, todo lo que se ha generado con, ahora si quieren hablamos de los créditos productivos, que van a seguir habiendo una línea de crédito productivo amplia. Está claro que cualquiera quiere tomar crédito en peso por debajo de la inflación, no financiarse en vez de estar soltando dólares. Y en la Argentina hay dólares por todos lados, no son solamente los dólares del comercio exterior. Todo el que refugió capital en este ejercicio de década tras década tiene los dólares. Ahora, los economistas sabemos cómo se hace para que eso en el extremo se suelte. Lo que pasa es que si vos lo hacés, es decir, cortás el crédito, la tasa de interés explota y generás una devaluación, bueno, tenés una crisis política y social inmediata. En este escenario, yo les decía que Alberto Fernández va a esperar a la inflación de julio-agosto, es decir, que hasta septiembre lo va a bancar a Guzmán para ver si hay esa dinámica que dice Guzmán de estacionar la economía en 70-75% con 4% de crecimiento. Paro que ahí abrimos a preguntas. Si quieren, un poco les cuento. Sí, tengo una segunda parte que es optimista, pero no. Por eso les decía que en Argentina en largo plazo soy optimista, pero lo voy a dejar para otro auditorio, porque ustedes son empresarios pyme y quieren saber claramente si va a haber no crédito, qué va a pasar. No, pero en serio, tengo una parte y una segunda que es optimista. Miren,
Un mundo que demanda alimento y energía, salida exportadora, los sectores. Bueno, esa es una parte genial, la optimista, que no realmente plantea que la Argentina tiene unas posibilidades enormes en distintos sectores donde se está viendo, pero donde termino diciendo esto, hay una única prioridad que es ordenar la macro. Si no se ordena la macro, hoy la Argentina no resiste ninguna dinámica. Estamos hasta en un hecho inédito. Argentina ha pasado, y ustedes han visto, crisis recurrentes, pero no crisis tan largas. Y crisis tan extrañas, digamos, ¿no? Crisis donde estás con el peligro de la devaluación permanente, pero estás con un nivel de actividad que recuperaste alto, 7% de desocupación, una pobreza elevadísima porque seguís con un salario real derrumbado. Hay que acotar la incertidumbre y para eso hay que ordenar los números de la macro. Y después los dólares van a aparecer. Fíjense los dólares que ha generado la Argentina en los últimos años y que han salido del sistema financiero. 70.000 millones de dólares en el primer gobierno de Cristina. Esto es atesoramiento, formación de activos externos. Se frenó con el cepo, pero Cristina, que obviamente no quería tener una brecha del 100% como hay hoy, sino que quería tener el 50%, habilitó, ¿se acuerdan que el dólar de ahorro, 2.000 dólares por mes te daban si querías comprar? 2.000 dólares por mes. Bueno, 15.000 se fueron con cepo de atesoramiento. Y con Macri se fueron 86.000 millones de dólares en 4 años, porque los que financiaban eran los que venían de afuera a colocarse a tasa de interés. Los argentinos veíamos la dinámica, inflación, tasa de interés y dólares, y seguían comprando y atesorando. Es decir, los dólares están. El tema es cómo haces para que esos dólares vuelvan al sistema. Obviamente a un dólar de 200, 240 es ridículo que la gente no esté vendiendo los dólares para poder hacer valer ese poder de compra que lo hace el uruguayo cuando viene a la Argentina, que está desesperado, o el chileno, ¿y por qué no lo hacemos los argentinos? Y porque pensamos que va a estar más alto, que en cualquier momento se la vuelven a poner. Para eso no hay secretos, como decía, los delirios de eliminamos el Banco Central, dolaricemos y todos los delirios que hay en la Argentina, entonces vamos a los delirios de Cristina, a los delirios del otro lado. No hay secretos. Hay que tener un acuerdo político amplio porque no estamos en el laboratorio, sino que hay que pasar leyes. Esto no es el capitalismo de Putin. No es el autoritarismo que yo impongo esto y a la oposición la meto presa. Los delirios, estamos discutiendo si hay capitalismo y socialismo. No hay socialismo, hay capitalismo en todos lados. El único socialismo que hay, comunismo, es Cuba y no existe. Entonces estamos discutiendo con una isla. Todo lo demás es capitalismo. Capitalismo que funciona mejor o capitalismo que funciona peor. Sudeste asiático, lleno de corrupción, pick-up de winner, intervención estatal, la rompieron el crecimiento. China, lo mismo, pero es capitalismo. Entonces, ¿cómo funciona el capitalismo en Latinoamérica que funciona bien? Después hay que ver, como veíamos, le pasó en Colombia, todo comunista ahora, ganan las elecciones. En Chile, en Colombia, en Perú, todas economías que desde el año 2000 tienen crecimiento ininterrumpido y tasa de inflación de 3, 4%, y lleno de dólares en la Reserva del Banco Central, lleno de dólares. 10 veces más los dólares en relación al PBI que tiene la Argentina, de reservas brutas. Entonces, es simple, equilibrio fiscal y monetario, que estos países que mencioné se pueden dar el lujo de flexibilizar ahora que están llenos de dólares y que han generado una recomposición de sus monedas. Yo no digo que tenés que ir a equilibrio cero toda la vida. Brasil convive con déficits fiscales y financiando con deuda en reales, que ha sido déficits fiscales mayores de lo que ha tenido en los últimos años sacando la pandemia Argentina. Ahora, para eso tenés que recomponer mínimamente tu moneda. Baja inflación, reserva del Banco Central y tipo de cambio flexible. ¿Para qué? Bueno, después lo discutimos, pero es obvio, digamos, así funcionan todos los países que funcionan en el mundo. Pero para eso es fundamental un consenso político. Esto es una democracia. Si no tenés consenso político, no es la ridiculez esta de que tenés fracturado medio gobierno, no hay consenso ni siquiera en el propio partido, sino que tenés que gobernar con un consenso amplio para generar ciertas reformas. Estas locuras de que hay una receta mágica, dolarizo y demás, y tengo 2 diputados, sabemos que es una locura, pero me parece que hay que virar. La Argentina tiene que salir de esta dinámica de crisis permanente. La crisis, fíjense cómo se define, cambio brusco, sorpresivo, en lo conocido que una vez que se manifiesta limita la capacidad de acción.
el mundo está cada vez más con cisnes negros, la pandemia, Ucrania, crisis financieras a la vuelta de la esquina. Lo que sucede es que en la Argentina estos crisis o cisnes negros se han vuelto la normalidad. Y para salir de esa dinámica, bueno, hay que generar un cambio brusco. Es decir, en esta dinámica, la receta esta de Guzmán, que voy saliendo, lo voy llevando de a poquito, y el propio crecimiento me va ordenando la variable, y evidentemente no se sale así. Porque esa dinámica cada vez te va cortando, seguís en la trayectoria de la crisis permanente y te corta cada vez más el margen de maniobra. Te pasa la cosecha gruesa, tenés menos dólar en el Banco Central, tenés que ir subiendo cada vez más la tasa de interés, te entra la bola de refinanciación, empieza a jugar el gobierno que viene, cada vez menos maniobra y en cualquier momento podés caerte al precipicio. Entonces, hay una discusión dentro del gobierno si dar una vuelta y empezar a hacer un shock o no, y si hay margen para hacerlo ya en este gobierno que está terriblemente frágil. Lo que quiero decir es que más allá de este gobierno, la Argentina va a tener que producir en algún momento un cambio profundo que básicamente va a requerir un consenso político importante, porque así es como se juega, más allá de quién gane la elección el año que viene. Esa es la parte optimista que tengo para contarles. ¿Abrimos para algunas preguntas? Sí. No, eso no beneficia al país de ninguna forma. Los cambios de signo monetario se han hecho con un plan macroeconómico atrás. Es decir, se han hecho en momentos donde hemos pasado por inflaciones altísimas o hiperinflaciones y eso generaba la imposibilidad de, una cuestión práctica, cambiar el signo monetario, pero dentro de un plan y demás. Yo creo que ese no es el problema de Argentina. De hecho, ¿cuánto está el dólar en Chile? 850 pesos. Nosotros tenemos todavía un dólar en 200 y demás, no tenemos un problema con los billetes. Lo que sí tenemos es que tenemos que emitir un billete de 5.000 pesos, de 10.000 pesos para facilitar el intercambio. Necesitamos un plan económico, no la cuestión de cuando se cambió el signo monetario la última vez que fue con Cavallo, teníamos un dólar a 10.000 australes. Fíjense, si hoy el dólar fuera a 10.000 pesos, y te digo, bueno, además de hacer un plan económico detrás, que no es tipo de cambio fijo, y eso ya no va más en el mundo, no te lo valida nadie, no es dolarización, esas son cosas exóticas, no te lo valida el FMI, no te lo valida Estados Unidos, no te lo valida nadie. Bueno, tener el plan económico detrás, el cambio de signo de moneda es una cuestión simplemente práctica. A ver, si lo entiendo, yo creo que debe ser integral, el shock de confianza debe ser integral, un programa económico donde vos alineás todas las variables y demás, pero si las hago cortas respecto a... Ustedes saben cómo refugiarse, es decir, la mejor inversión de estos año y medio ha sido comprar todo lo que tenga olor a dólar, digamos, es decir, comprar, estoquearse de todo lo que uno pueda estoquearse vía insumos importados, productos propios de importación y demás, y eso es parte también de lo que se ha generado con esta sobredemanda sobre las reservas del Banco Central. Ustedes saben que eso es así, y si, aunque no tengan componente importado, en esta dinámica inflacionaria, si vos lográs tener cierta capacidad de financiación para estoquearte y es un producto estoqueable, has ganado como más que ninguna otra cosa. Es más, le has ganado, después de octubre, le has ganado fuertemente al dólar. Y esa dinámica en parte tiene que ver con el otro componente, que es el apalancarse con crédito subsidiado, que hasta ahora ha existido porque
han seguido con la tasa de interés muy detrás de la inflación y que va a seguir existiendo porque, bueno, este es un gobierno peronista que necesita mantener cierto nivel de actividad, además, y es también lógico en la dinámica que estaba contando, por eso, pese a que este encarecimiento de la tasa de interés para los ahorristas encarece el crédito de toda la economía, desde la tarjeta de crédito, el crédito para consumo, el ahora 12, y eso va a enfriar inexorablemente el consumo en ciertos sectores, todavía se van a mantener líneas de crédito productivo a tasa del 35%, ¿se entiende? Aumentando los límites de acceso que hasta ahora eran muy bajos, del BIS, el Banco Nación, no sé si se suma al Provincia, y está claro que no hay mejor inversión hoy que financiarse en pesos a una tasa fuertemente real negativa, ya sea para reequiparse, si podés sobre eso equiparte sobre bienes de capital importado, ni te cuento. Es decir, la Argentina de esta dinámica más